Muchos saludos, padrinos y madrinas, y todos los que siguen la transmisión de Misioneros de Guadalupe. Pues bueno, el día de hoy vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, en este día tenemos este evangelio, el cual pues podemos ver esas dos partes que tiene, a mi parecer, que una es donde nos está hablando, ¿sí?, sobre este Jesús que está dando una enseñanza sobre el pecado, pero no específicamente sobre el pecado, sino las consecuencias que tiene el pecado, ¿sí? Porque desgraciadamente cuando nosotros cometemos un error, cuando cometemos pecado o cuando es una debilidad y caemos en una tentación, ¿sí?, que es ahí donde debemos de tener cuidado, especialmente cuando esas acciones no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan al otro. Y eso es lo más triste. Y yo a veces pienso, o sea, sí, ciertamente el pecado es algo negativo, ¿sí? Y nosotros decimos y lo expresamos y debemos de entenderlo como, o sea, lo decimos, es una acción que ofende a Dios. Pero ¿por qué es que ofende a Dios? No es nada más que es una acción que ofende a Dios, debemos de entenderlo, que más allá de esa ofensa que cometemos a Dios, lo que es muy grave, ¿sí?, muchas veces esas acciones negativas, ¿sí?, lastiman a otra persona o pueden hacer con que la otra persona, ¿sí?, quede lastimada. O podemos hacer que eso también es peor aún cuando hacemos que a través de nuestro pecado hacemos que la otra persona también peque, ¿sí? Eso es lo que debemos de cuidar, ¿sí? Y que muchas veces al hablar de pecado, al hablar de esas acciones que hacemos negativas, ¿sí?, desgraciadamente lastimamos, ¿sí?, no solo a Dios, sino lastimamos a otro ser, y muchas veces hasta puede ser a un ser querido, ¿sí? Es verdad, ¿sí? Es algo, como les decía, ofende a Dios, pero así como lo presenta Dios, dice: tengan cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto, desgraciadamente, esto afecta a los demás. Una ofensa, el decirle una ofensa a alguien, ¿sí?, quizás dependiendo a quién se lo digas, pero si se lo dices a un niño, si tú le hablas mal a un niño, si tú ofendes a un niño, quizás le vas a crear un trauma, ¿no? Si eres el papá y lo ofendes, le dices una mala palabra, una palabra ofensiva, una grosería, el niño va a quedar ofendido, ¿sí? Y no solamente va a ser una ofensa que le va a lastimar en el momento, sino que le vas a crear un trauma. Y entonces no nada más lo estarás afectando en ese momento. Y entonces eso que podríamos decir es un pecado, pues no nada más es algo que lo está lastimando en ese momento, ¿sí?, o una acción negativa, sino es algo que lo puede traumar, ¿sí?, para su futuro, ¿sí? El tratarlo a veces, ¿sí?, no entiendes, el decir, hay expresiones muy que lastiman mucho, ¿no? El no entiendes, este, incluso ahora que empezamos a ver, ¿no?, cuando dicen, eh, cuando el papá o la mamá le dices que los hombres no lloran, le dices a un niño eso, y pues quizás le vas a crear algo que le va a afectar para toda su vida, que no va a poder expresar sus emociones y le estás creando un trauma, que el día de mañana cuando crezca él va a crecer pensando que, ¿sí?, no puede llorar,
no puede expresar sus emociones, no puede sentir, no puede expresar sus sentimientos. Y entonces será más doloroso. Y yo creo que es por ahí donde nosotros y que Jesús nos invita a tener cuidado. Y así como estoy poniendo un ejemplo, que bueno, pongo este ejemplo, o sea, en cualquier acción contra la esposa, contra el marido, las ofensas, ¿sí? Son heridas que se abren en el matrimonio y que después para cerrar lleva mucho tiempo. Una acción de infidelidad crea la desconfianza en el matrimonio y para que se vuelva a ganar la confianza llevará tiempo, llevará años. Entonces, una acción de pecado, y es ahí donde debemos de tener cuidado, no solamente es una acción negativa que me afecta a mí, es una acción negativa, una ofensa que lastima a los demás. Los vicios, a veces podemos pensar, bueno, el vicio nada más es algo que afecta a la persona, alguien que bebe de más o que se está lastimando así, o la drogadicción, o diferentes tipos de vicios que conocemos y decimos, bueno, es algo que afecta a la persona, pero no, no nada más afecta a la persona, afecta a los familiares que están ahí conviviendo con esta persona, que se está lastimando a sí mismo. Y entonces esta acción que está haciendo y que es negativa, no solamente lo afecta a él o lo está acabando a él, sino que puede acabar un matrimonio, puede acabar un amor entre hermanos, puede acabar el amor del padre con el hijo, puede acabar muchas cosas. Y eso es lo que debemos de tener cuidado. Y es ahí donde viene esa segunda parte, donde se acercan los apóstoles y Señor, dice, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, aumenta nuestra fe. Porque sí, para poder cambiar, para poder dejar el pecado, para poder dejar un vicio y todo eso, necesitamos estar seguros, aferrarnos a algo, y ese algo no es algo, más bien es a alguien, es a Dios, ¿sí? Y es al aferrarnos a Dios, ¿sí? Acercarnos a Él, el aferrarnos a nuestra familia, ¿sí? El aferrarnos a un ser que nos va a ayudar. Y para eso también necesitamos de fe, ¿sí? Todas nuestras acciones incluso parten de fe. Alguien que dice, voy a dejar, ¿sí?, un vicio, tiene que partir también de un acto de fe, porque no sabe y podrá tener recaídas, pero va a partir de un acto de fe. Por eso es importante la fe en Dios, ¿sí? Y como dicen los apóstoles, Señor, aumenta nuestra fe, para que nosotros podamos cambiar, podamos mejorar, podamos ir creciendo y ser mejores cada día. Ujú. Para que los papás sean buenos padres, que den buen ejemplo a sus hijos, ¿sí? Para que los hijos también sean buenos, para que entre hermanos exista ese amor y esa armonía, ¿sí? También es necesario esa fe en Dios, ¿sí? Que nos ayuda a seguir adelante, que nos ayuda a ser fuertes y a caminar como hermanos, ¿sí? Y el apoyarnos. Pues bueno, yo me despido de ustedes enviándoles la bendición del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.